Bueno, así como hablamos que quedan pocos días, se acerca la fecha para el cambio de mando, para que el gobierno de Gabriel Boric salga de la moneda e ingrese el gobierno electo de José Antonio Kast, también queda poco tiempo para que comience a funcionar el Congreso. Y ya sabemos que se está impulsando una comisión investigadora por el caso de este de este cable subterráneo entre Chile y China. Y también un poco para saber cómo se va a ordenar, ¿no? Finalmente las derechas, en perspectiva de que un gobierno de emergencia va a requerir rápidamente acuerdos y sumar toda su fuerza. De eso y más queremos conversar esta mañana con el diputado del Partido Nacional Libertario, Cristian Lavea, a quien le agradecemos. Llegó súper temprano, está aquí con nosotros en el estudio, eso se agradece siempre porque no hay nada como la presencialidad. Así es, muchas gracias. Creo que, saludar a todos los auditores, Claudia. Encantado de estar acá. Nos tomamos algunos días de vacaciones, así que venimos con toda se la nota, energía. Se nota que venimos sí, con tono de vacaciones. Fuera de cámara, el bronceado siempre ayuda un poquito, pero siempre. Dura hasta finales de marzo nomás, como todo en la vida. Sí, como todo en la vida, nada dura para siempre. Así es. A ver, diputado Cristian Lavea, vamos un poco con la contingencia y después quiero llevarte más a un análisis respecto de lo que viene en términos del próximo gobierno. Usted es diputado y es parte de la Comisión de Relaciones Exteriores como comisión permanente. Ya está el anuncio de que viene, ¿no es cierto?, lo decía la UDI en el día de ayer, una comisión investigadora en el caso, ¿no es cierto?, de este cable subterráneo con China, porque han habido versiones contradictorias desde el gobierno y lo que dicen en la UDI es que quieren indagar posibles nexos económicos entre el PC, el Partido Comunista Chileno, y el régimen de Beijing. Un poco, ¿cuál sería la postura suya y del Partido Nacional Libertario sumarse a de la UDI? ¿Usted quisiera tener más antecedentes sobre la mesa? ¿Cómo van a operar en temas como estos? Entendamos primero que la UDI cuando dice que va a empujar esto necesita una cierta cantidad de firmas para la comisión investigadora y no son pocas. Eso es una cosa. Lo segundo es que también contextualizando lo que plantea la UDI, es que lo quieren hacer con el nuevo Parlamento, ya con los nuevos parlamentarios, etcétera, sí. Por la cual, para dejar claro a los auditores, yo no voy a estar. Pero eso no quita que una comisión investigadora es lo suficientemente potente para poder indagar en ciertos antecedentes que la ciudadanía y el Parlamento como poder independiente no maneja, no tiene. También es distinto una investigadora cuando el gobierno está en ejercicio a cuando el gobierno ya se fue. Claro, cuando está de salida. Porque a las personas se les invita, pueden no asistir, pueden mandar a un representante, etc. Pero tiene algún sentido en el contexto. Creo que puede ser tardío, pero eso no tiene que ver con el Congreso, tiene que ver con que este gobierno se ha acostumbrado a manipular cierta información que yo no sé si es por torpeza, yo me imagino que no, porque son gente bastante hábil, más bien fragmentada para cuidar la información, por ende para que no se sepa. Y cuando se sabe, finalmente hay una desconexión entre las distintas autoridades de gobierno. Vamos a poner un ejemplo rápido y sencillo que la gente lo va a entender bien. La casa de Salvador Allende, cuando la senadora no sabía, el presidente nunca se enteró, pero finalmente no quedó en nada. El problema de las comisiones investigadoras es que, claro, pueden recopilar información, pero no terminan en nada. Entonces ahí yo creo que acá lo que hay que buscar también son otros mecanismos. Y ahí entra lo que decías tú. Creo que la prudencia es una buena consejera. Ya. Creo que hay que esperar que el gobierno de José Antonio se instale. Pero vamos muy rápido. Primero, usted me está diciendo las comisiones investigadoras tienen sentido si las autoridades de gobierno están vigentes. En este caso tiene más sentido. Tiene más sentido. Pero pone varios puntos respecto de qué tan útil podría ser. O sea, ¿usted se sumaría a esta comisión investigadora? ¿El Partido Nacional Libertario debería sumarse a esta iniciativa de la UDI? ¿O no necesariamente, sino que usted no, más bien diría? Absolutamente hay que sumarse. Ya. O sea, lo que abunda no daña. Ya. Sobre todo en este tipo de investigaciones. Ya, hay que sumarse. Exacto. Y no nos olvidemos que todas las autoridades salientes, los ministros, etcétera, desde el presidente, durante 6 meses se les puede acusar constitucionalmente por responsabilidades políticas. Y eso está dentro de la mesa y esta investigadora puede ayudar a tomar esos antecedentes para poder después empujar una sanción política, básicamente. Ya. Entonces, yo me sumaría sí o sí. Creo Perfecto. que eso es un dedo. Ya, ese es un punto. Segundo, ¿se sumaría sí o sí para entender dónde están las contradicciones o aquí tendría que haber un intento desde los diputados, además, digamos, de la arista política, para entender las consecuencias geopolíticas, de pronto como usted parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, de lo que implicaría un proyecto como este? Estados Unidos ha hablado, ¿no es cierto?, de mantener la seguridad y la soberanía. China ha dicho que esto no lo afecta, pero evidentemente nosotros estamos como el jamón del sándwich entre dos grandes. Entre dos potencias mundiales. Somos como una pulguita. Exacto.
Pero también es importante señalar que nosotros tenemos que ser garantes de nuestra soberanía. No solo los parlamentarios, no solo los gobiernos y todos los chilenos, porque estos temas se tienen que manejar como Estado. Evidentemente, este gobierno de salida hace un gobierno que nos ha dejado en ridículo en varias materias internacionales. Cuando este cablecito se empieza a generar, porque también hay especulaciones que vienen desde Bachelet, pasó también por las manos del gobierno Piñera. Es que sí, no es especulación. Pasó Claro. por las manos del gobierno de Sebastián Piñera y quedó, fue el 2016, quedó en el stand-by, cajón. y este gobierno, pues, la última declaración del presidente Boric dice, ¿sabe qué? Esto es resorte del gobierno de José Antonio Kast, Sí. yo aquí me voy, me lavo las manos. No nos dan los tiempos. No nos dan los tiempos, gracias a Dios, para algunos, para otros, con respeto al auditor. Pero, claro, y ahí viene ¿cómo decirlo? La responsabilidad del nuevo gobierno de juntar los antecedentes, porque cuando se llega al poder ahora, el presidente, electo, José Antonio, va a poder recopilar la información para tomar una decisión y para poder también informar a la ciudadanía. Porque no nos olvidemos que para hacer este cable gigante hacia el monstruo asiático, no hay permisología. Oye, fue un decreto que firmó el ministro que después se revocó. Entonces, hay demasiada información en cuanto al proceso. De hecho, insisto, lo que pasó es que se supo hace poco, a lo menos la ciudadanía y algunos de nosotros, que había pasado desde Bachelet hasta este gobierno. Sí. Entonces, hay desinformación. Y en materia de relaciones exteriores, evidentemente, lo que nosotros tenemos que hacer es resguardar nuestra soberanía. Y ahí yo estoy de acuerdo con ciertas personas que han dicho, ¿sabe qué? Estados Unidos, un momentito, esta es nuestra soberanía. Si queremos ser socios de quien queramos ser socios, es nuestro problema. Y China dice, ¿sabe qué? Pero si este es un cable, no le hace daño a nadie. Bueno, pero eso no es la información que se está manejando hasta el momento. Pero ahí, diputado Cristian Lavé, diputado del Partido Nacional Libertario, usted, ¿qué opina respecto de cuál debiera ser la postura de política exterior de José Antonio Kast? ¿Cómo maneja, cómo se hacen los malabares entre Estados Unidos y China? Estados Unidos ha sido muy categórico, tiene puesta la mirada en la región, está pidiendo por parte de Chile una actitud, ¿no es cierto?, mucho más clara respecto de cómo ¿Con qué matar? O estás conmigo o estás con él. Claro, exacto. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. O sea, Por eso esto es como una separación. Total. O te quedas con estos amigos o te quedas con estos amigos. Claro, elige. China no, China ha sido como... No, porque China es más pragmático. Ya, entonces, ¿qué tiene que hacer José Antonio Kast a su juicio? Primero, José Antonio Kast tiene una oportunidad en estos pocos días, que va a estar con el presidente norteamericano Donald Trump. Y ahí hay varias cosas que probablemente, ojalá en una bilateral, pueda conversar con él. Primero, diciéndole, ¿sabe qué? Yo me imagino, decirle, ¿sabe qué? Déjeme revisar, déjeme ver los antecedentes y nos podemos juntar, etcétera. Porque una de las personas que levanta esta alerta es el embajador norteamericano. Entonces, insisto, cuando el mando no tiene la información completa, es muy difícil tomar una decisión de esta envergadura. Pero también China, que con lo que hablábamos, es lo suficiente pragmático. Ay, pero si seamos socios todos con todo. Pero claro, porque el cable se conecta a la central de ellos. Y en teoría se dice, también se especula, que la información es unilateral. O sea, va solamente hacia China y no llega de China hacia acá. Entonces son todas esas cosas que, para ser pragmático, creo que José Antonio tiene que recopilar la información. Tiene que mantener las relaciones porque los dos son socios estratégicos para nosotros. Nosotros somos pequeños. Va a ser difícil probablemente mantenerlos a los dos a la vez. Es como... En ciertos temas, claro, en este tema, ¿dónde me conecto? O sea, ¿en qué enchufe me conecto este cable de información estratégica no menor, que es geopolítica, básicamente? ¿Dónde me enchufo? Bueno, ahí tendremos que ver qué es lo que más le conviene a Chile. Y no con ideología política, porque también es curioso, Claudia. Pero, perdón, solo una cosa, diputado Cristian Lavé. Lo que estamos viendo en relación a la gran discusión geopolítica es que sí es con inclinaciones políticas, digamos. O sea, este gran encuentro que está organizando Donald Trump en Miami, los presidentes que van son todos con una inclinación política, no van todos, no van los de izquierda. Absolutamente, porque lo que pasa es que evidentemente geopolíticamente Estados Unidos está viendo que hay un presidente de derecha, con las corrientes del presidente norteamericano, está Milei, y están pasando cosas en la región. Entonces, Estados Unidos está diciendo, ¿sabes que tengo una oportunidad aquí? De buscar socios estratégicos, que más afines a mí. Porque
bajo las declaraciones del presidente Boric, el presidente probablemente norteamericano dice, ¿sabe qué? Dejemos pasar a este gobierno y veamos qué pasa. Pero ahí viene la habilidad que tenga José Antonio Kast de poder mantener la cosa en paz, poder seguir siendo socios de estos dos gigantescos, que además, como dices tú, tienen el ojo puesto acá en la región, no solo en Chile, en la región completa. Si lo de Venezuela no es casualidad, y hay que tomarlo en cuenta, y Rusia también tiene o sea, el mundo está mirando hacia la región o hasta, digamos, a este barrio. Pero una vez dicho eso, insisto, yo creo que José Antonio tiene que recopilar la información, manejarla y los mejores intereses para Chile. Ya, o sea, si conectarnos con China se transforma en algo mejor para nosotros, con los resguardos, digamos, correspondientes, bienvenido. Ahora también pongamos en el tintero algo pequeño. Pero usted ve posibilidad que Chile dijera, bueno, no, la verdad es que con China tenemos el 40% de las exportaciones, nos vamos a inclinar más a China que a Donald Trump. No sé, no me atrevería a decirlo, insisto, creo que... El embajador de Estados Unidos fue como cuando hizo este punto de prensa día reciente, dijo que bueno, finalmente acá Chile decidió, hizo un guiño a cómo van a ser las relaciones con el próximo gobierno, es decir, que está bastante condicionado el escenario, ¿no? Sí, lo que pasa es que voy a decir algo poco popular y poco político. Creo que Estados Unidos está siendo un poquito tóxico, porque si no juegan conmigo, no juegan con nadie. Y creo que esa es la estrategia de él. Está en una estrategia bien agresiva geopolíticamente. ¿Matonesca, diría usted? Agresiva. Agresiva. O sea, los aranceles, los llamados así como los entre líneas para distintos países. Creo que también ahí es donde nosotros tenemos que ser lo suficientemente fuertes como nación, de decir, ay, momentito, usted puede ser muy grande, pero yo tomo mis decisiones en base a lo que creo que es mejor para mi compatriota, mi nación. Ricardo Lagos, dice usted. Ricardo Lagos lo hizo bastante bien en respecto a eso. Y hay que ser práctico. ¿Qué es lo que más le conviene a Chile? Para el futuro, pero con visión de futuro. Ya. No con visión del Partido Comunista, en donde básicamente no olvidemos que la vocera de gobierno actual, Camila Vallejo, termina yendo a China con el presidente. Y yo creo que es primera vez que una vocera de gobierno viaja con el presidente cuando debiera quedarse. Es curioso. Carlos Cariola tiene acumuladas millas a China como parlamentaria, pero de las más que nunca antes se habían visto. Entonces, igual es curioso. Entonces, eso también hay que ponerlo, que es la política nacional, hay que ponerla también en la juguera de la política internacional. Ya. ¿Cuál va a ser entonces, y ya de un plano más general, la postura de su partido, del Partido Nacional Libertario? Porque finalmente ustedes no entraron al gobierno, no son parte de la coalición que sostiene al gobierno de José Antonio Kast, están como en un no sé en qué, como en un interregno, como que ¿en qué lugar están? Mire, para ser bien franco, yo lo he repetido en estos últimos 2 meses, yo creo que el Partido Nacional Libertario, en opinión personal, porque además no soy parte de la directiva, en opinión personal, creo que tiene que siempre jugar del lado de este gobierno. Porque este es un gobierno de derecha, es un gobierno al cual nosotros ayudamos a ganar en la segunda vuelta, es un gobierno que muchos de nosotros votamos antes que existiera una alternativa como Johannes Kaiser. Es un gobierno que se cataloga de emergencia y creo que bien hecho en distintas materias, lo cual lo deja un desafío no menor. Y al ser de emergencia creo que nadie se puede restar a aquellos que profesamos la sociedad libre, profesamos la idea de la libertad. Pero Johannes Kaiser pareciera ser que tiene una postura un poco distinta a la suya. Totalmente distinta. Por eso. Sí, y lo más parecido a la democracia y a la política, que podemos tener opiniones distintas, claro, pero nos podemos respetar igual. Pero él es el líder y usted es un parlamentario. Sí, absolutamente. ¿Quién manda? ¿Quién hace la bajada de línea? O sea, en este caso, yo dejo de ser parlamentario, por ende no tengo ninguna incidencia, más allá que mi opiniología política, en base a lo que a mi experiencia en varios años de política, en donde creo que tenemos que ser socios de este gobierno. No podemos torpedear este gobierno antes de que comience, y menos antes de los primeros 100 días, lo menos para saber cuál va a ser la puesta en escena del equipo de José Antonio. Porque, ¿qué va a pasar con las viviendas? ¿Qué va a pasar con la economía? Porque yo venía escuchando en algún momento, claro, el republicano, se juntó el comité político del futuro oficialismo, y dicen, vamos a impulsar proyectos de ley que están en el Congreso, que están durmiendo, puede ser infraestructura crítica, elige el que cree, me da lo mismo. Pero no solo, si lo que pasa es que somos un país demasiado legalista. Las herramientas están para hacer los primeros cambios.
en la Araucanía, en el norte, en la frontera. Hay herramientas. Por decreto. Por decreto, sí. Por decreto, que no estoy diciendo que vamos a hacer la reforma por decreto, pero sí acciones gubernamentales que puedan hacer una diferencia importante. Ya, cuando usted marca, porque nos queda poco tiempo... yo me quedaría toda la mañana contigo, no tengo problema. No podemos, no nos dan los plazos, pero bueno. ¿Por qué cree usted que Johannes Kaiser hace el punto, hace un paso hacia atrás? Y en el fondo dice, estaremos acá mirando, observando. Efectivamente, el Partido Nacional Libertario y Johannes Kaiser han sido muy críticos del comportamiento de las derechas, y muy probablemente el ejercicio de gobernar va a significar que republicano y que José Antonio Kast se encuentre también con la realidad y que hay que ir ajustándose. ¿Por qué no está de acuerdo con la postura de Johannes Kaiser? Porque, insisto, yo creo que cuando uno le tiene el amor a Chile y quien va a gobernar fue un socio estratégico para las parlamentarias, por ejemplo. O sea, si usted me dice que el Partido Nacional Libertario iba a ser socio de Bópoli para las parlamentarias, no, ¿sabe qué? Eso no, es como una pero cuchara. Aquí son más primo hermano. Exacto, es como una cuchara, lo pincha y corta. Pero la sociedad que se hizo con el Partido Social Cristiano, con republicanos, con el Partido Nacional Libertario, apuntaba que debiera ser la nueva fuerza política de la derecha. Claro, pero también, digamos, Johannes Kaiser se sintió ninguneado de alguna manera porque... Sí, eso es según la percepción de cada uno. Usted me puede decir algo que a mí no me guste, o me puede hacer la pregunta que a mí me incomoda, pero no por eso me voy a sentir pasado a llevar por ti. Sí. Uno lo toma como quiere. Ahora, ¿Lo tomó mal, Johannes Kaiser? O sea, a mi parecer, creo que a lo mejor se negoció mal, a lo mejor se plantearon mal ciertas cosas. El Ministerio de Minería es un tremendo ministerio, en donde la billetera, el cobre está por las nubes, está, digamos, el tema del litio, etcétera. Creo que se podría haber brillado igual. No importa dónde me pongan, si soy bueno para la vega, voy a brillar igual. Y el Partido Nacional Libertario hoy día juega un rol importante, articulador en el nuevo Parlamento, y creo que ese es el rol que tienen que hacer y tienen que sumar, tenemos que sumar. Y claro, si usted me dice, y con esto cierro, si usted me dice que el gobierno de José Antonio Kast va a hacer una reforma de pensiones como la que hizo este gobierno y se va a pedir votarla a favor, claro, yo la voté en contra, el problema. Entonces yo creo que ahí estamos diciendo, ¿sabe qué? Ya se desvirtúa absolutamente, dejamos la sociedad y vamos a hacer oposición. Ahora, gobernar consiste un poco en transar, en dejar incluso a veces... Sí, pero no las convicciones. Y ahí yo quiero ser bien enfático. Cuando yo le digo a todo Chile que el 6% va íntegro a tus cuentas individuales, yo después no te puedo entregar un 4,5. Eso es falta a la palabra. Y hoy día la política, una de las cosas más importantes y que más carece es la palabra empeñada. Y creo que eso es muy importante. Cristian Lave, también el pragmatismo a la hora de gobernar y de llegar a acuerdos, porque los países avanzan llegando a acuerdos, sí, no solo con imposición. Sí se tienen que finalmente en la mesa, ¿cuánto das tú, cuánto doy yo? Sí, pero no con la plata de los chilenos. Esa es una diferencia. No con la expectativa de los chilenos. O sea, si estuvimos en un proceso constituyente diciendo, con tu plata no, 6% a cuenta individual, tú no le puedes entregar un 4,5. Ahora, eso republicano se negó a la misma... yo también, y por eso me fui a la UDI, etcétera. Claro. Entonces, ¿por qué lo pongo como ejemplo? Que es el ejemplo más simple de todo. Si estoy 4 años profesando algo, no puedo en la última milla cambiar mi... Ya, o sea que distinto es que, ¿saben qué? Votemos una ley que no tiene que ver con el bolsillo de los chilenos, pero ya, ¿sabes qué? Dame esto, yo te doy esto, etcétera. Pero insisto, estábamos demasiado legalistas. Y creo que hoy día José Antonio tiene el timón, está sentado en el sillón de O'Higgins y puede hacer las grandes diferencias en el primer tiempo. Y en ese primer tiempo yo creo que todos de este sector tenemos que sumar. Luego veremos si se desvía hacia la izquierda. Bueno, ¿sabe qué? Ya. Fue un gusto, chao pescado. Ya, pero usted está por aportar, no por marcar distancia y observar. En mis 45 años yo siempre me he dedicado... a mí me dicen, venga para acá, yo voy con la pala, con el chuzo, a trabajar. Y después veo cómo florece el jardín. Pero no lo llamaron, o sea, no quedó... No, pero mire. Pero podría ser. Uno nunca sabe. Yo estoy feliz, estoy dedicándole tiempo a mis cosas personales, estoy con proyectos propios. Sí, el gobierno dura 4 años, puede ser en cualquier otro minuto. En política... Uno nunca sabe. Uno sabe cómo parte, no cómo termina. Así es. Cristian Lave, diputado del Partido Nacional Libertario. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti, Claudio. Un saludo a todo el auditorio. Un abrazo. Chao.